Iniciar, por favor, vayan tomando asientos para que los compañeros camarógrafos de la parte de atrás puedan también tomar imagen. Estamos transmitiendo en vivo en las redes sociales de la doctora Claudia Sheinbaum. Está con nosotros en este momento la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Sentados, por favor. Calma, que ya estamos a punto de empezar. La doctora Claudia Sheinbaum, candidata única a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Siendo Historia. Está también con nosotros Julieta Ramírez Padilla, candidata al Senado de la República por Baja California, acompañado de Armando Ayala Robles, también candidato al Senado de la República. Nos acompaña también Laura Ruiz López, candidata a diputada federal, Nancy Sánchez Arredondo, candidata también a diputada federal, y Armando Fernández Samaniego, candidato a diputado federal por cabecera en Mexicali. También con nosotros se encuentra Catalino Zavala Márquez, presidente del Consejo de Morena en Baja California, y José Antonio Aguilar Castillejos, delegado político de Morena en Baja California. Bienvenidos, doctora, adelante, muy buenos días. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, muchas gracias a mis compañeros, este equipazo que tenemos acá en Baja California, y estoy muy contenta de estar con ustedes. Hoy vamos a Sonora, un momentito, a San Luis Río Colorado. Regresamos en la tarde aquí a Mexicali y vamos a ir después a Tijuana, Ensenada y probablemente a Tecate, todavía estamos por definirlo. Y muy contenta, después nos regresamos a Sonora, Hermosillo y hacia Sinaloa. Ese va a ser el itinerario de esta semana. Llevamos cerca de 90 distritos electorales recorridos. Y nuestro objetivo, a ver si lo podemos cumplir, es llegar a los 300, si no por lo menos los completaremos con los que hemos visitado en la precampaña. Y pues aquí, como ustedes saben, además de los programas sociales que hemos anunciado, adicionales a los que hoy existen con el presidente de la República, vamos a otorgar apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad, mensuales, la beca universal para niños y niñas de escuelas públicas, que nos vamos a tardar en ambos casos para hacerlas universales 3 años, pero lo vamos a cumplir. Y además una serie de obras adicionales a las que está haciendo el presidente de la República. Ustedes saben que aquí el presidente está haciendo el viaducto elevado en Tijuana, la garita de Otay, está invirtiendo en hospitales, en plantas de energía, y nosotros hemos planteado en su momento, cuando fui jefa de gobierno, lo platiqué mucho con la gobernadora Marina del Pilar, y en su momento también con el gobernador de Baja California Sur, poder ampliar y mejorar toda la carretera que viene por la península de Baja California, desde Los Cabos hasta Tijuana. Y vamos a ayudar mucho a Baja California en todo el tema del agua, en plantas potabilizadoras, la planta de tratamiento que va a permitir sustituir agua de riego por agua potable, y vamos a destinar recursos para poder dotar de agua principalmente a Tijuana y todos los municipios conurbados. Estamos también en un programa, vamos a hacer un programa muy importante, particularmente aquí en Mexicali es importante, pero principalmente en Tijuana, de regularización de predios entre el municipio, la gobernadora y el gobierno de México. Y se está pues evaluando el tema del aeropuerto de Ensenada, que es uno de los proyectos que se ha solicitado para poder potenciar el desarrollo también turístico de Ensenada, que de por sí ya existe, pero que pueda tener una salida al aeropuerto de Tijuana. Esos son los proyectos principales que venimos a presentarles el día de hoy. Muchas gracias. Iniciamos, por favor, con Gustavo Morales, BCT. Adelante, Gustavo. Dale el micrófono, por favor. ¿Está de este lado? Gracias. Sí, candidata, buenas tardes, bienvenida a Mexicali, bienvenida a Baja California. Ahorita que comentaba de los programas sociales, el día de ayer manifestó la candidata Xóchitl Gálvez que los programas sociales deberían de ser temporales. Y aunado a eso, hizo un comentario que si una persona a los 60 años cumplidos no ha logrado tener un patrimonio, es muy güey, y no lo dijo yo, lo dice ella. Si me permite ponerle el audio. Está bien, no hace ¿Está falta. bien? No hace falta. Eso es en el plano nacional. En el plano local,
quisiera preguntarle qué opinión le merece que en Tijuana la persona que designó el partido de Morena para la alcaldía ha sido sentenciado como deudor alimentario y es público, la sentencia vía judicial ha sido exhibida en medios tanto locales como nacionales. Eso es todo de mi parte, muchas gracias. Sí, más allá de un asunto personal, lo hemos dicho siempre, la oposición, el PRIAN, porque es el PRIAN, aunque se quiera llamar Frente por no sé qué, en realidad es el PRIAN, porque el PRD ya prácticamente ni existe. Entonces el PRI y el PAN, que tienen una alianza de todo el periodo neoliberal y que finalmente esta alianza salió al público en 2021 y que hoy se presenta en 2024, que además es producto pues de un acuerdo que se hizo para la elección de Coahuila, en donde se reparten hasta notarías, direcciones de escuelas, un acuerdo corrupto a partir del cual salen sus candidatos. Pero sobre todo son dos proyectos, un proyecto que regresa al pasado, un pasado de corrupción, y nuestro proyecto que es avanzar con la transformación. Y lo hemos dicho muchas veces, ellos nunca han estado de acuerdo con los programas sociales convertidos en derechos, porque ellos tenían programas sociales que en realidad eran programas clientelares durante la historia, desde Solidaridad hasta Prospera, que en realidad pues eran mecanismos de control para el voto y eran programas. Lo que construimos son derechos. La pensión universal adulto mayor es un derecho que está establecido en la Constitución desde los 68 años y que queremos llevarlo a los 65 y que quede muy claro que cada año debe aumentar por encima de la inflación, y los otros programas sociales, la beca para jóvenes de preparatoria que ha tenido enormes resultados porque ha disminuido la deserción escolar, las personas con discapacidad, y ahora estamos planteando estos dos nuevos apoyos. Entonces ellos nunca han estado de acuerdo, entonces el pueblo de México lo sabe, por más que ellos digan y digan y digan que sí están de acuerdo, que sí están de acuerdo, en realidad es una farsa, porque si no el pueblo de México votaría todavía menos por ellos. Entonces son proyectos de nación los que hoy se están determinando, que va a decidir el pueblo de México el 2 de junio, y por eso el apoyo popular que hay hacia nosotros y hacia el presidente de la República, porque México ha cambiado a partir de diciembre de 2018 y va a seguir por este camino de la transformación. Sobre el otro caso, lo tiene que determinar el partido, no es un asunto en donde yo tenga que tomar una decisión. Hay una Comisión Nacional de Elecciones que es quien toma estas decisiones. Gracias. Continuamos con Arad Castillo, Canal 66. ¿Qué tal, candidata? Buenas tardes. Preguntarle dos cosas. La primera, en cuestión de seguridad aquí en Baja California se encuentra a nivel nacional en el segundo lugar de homicidios dolosos. Saber cuál es su propuesta con respecto a mejorar el nivel de seguridad aquí en Baja California, en el contexto de que pues, la llegada de más militares y de la Guardia Nacional no ha funcionado por la posición en la que nos encontramos. Y en segundo, el día de ayer la gobernadora anunció que ya platicó con usted con respecto a la posibilidad de la habilitación del tren de pasajeros, que sería la ruta Ciudad de México-Nogales, Nogales-Mexicali. Saber si nos puede platicar un poquito al respecto. Gracias. Sí. En el primer caso se ha avanzado en el país, pero tenemos que avanzar más. La gran virtud del presidente de la República es que cambió las tendencias de los delitos, cambió la tendencia de homicidios. En el último informe hubo una reducción de más del 20% en todo el país de homicidios, secuestro tiene una disminución del 80%. Y lo que tenemos pues es la experiencia de lo que hicimos en la Ciudad de México, que en realidad, como yo lo planteo en las distintas y múltiples ocasiones que me lo han preguntado, es que tenemos que seguir avanzando en los dos elementos centrales para avanzar en la seguridad. Uno es la atención a las causas, la justicia social y el acceso a derechos a los jóvenes, porque no son oportunidades, son derechos de los jóvenes, la educación, la cultura, el deporte, el empleo. Y por otro lado, la cero impunidad. Para poder lograr un avance mayor en disminuir la impunidad, ¿qué quiere decir eso?
que si se comete un delito, pues debe ser sancionado ese delito, no depende solo del Ejecutivo, no depende solo de la Guardia Nacional, depende de las fiscalías y depende del Poder Judicial. Entonces, yo estoy planteando más coordinación, particularmente entre las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República con el Ejecutivo, y la propuesta de reforma al Poder Judicial, que ustedes la han escuchado, y además, ¿y por qué el Poder Judicial? Porque ¿quién emite una orden de aprehensión, una orden de cateo? Pues un juez. ¿A partir de qué? De una carpeta de investigación que hace un ministerio público, una fiscalía. La Guardia Nacional o las policías estatales detienen en flagrancia. Entonces es el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y la coordinación, que es el elemento que estamos planteando. Y vamos a avanzar más todavía. Sí, hemos planteado 7 proyectos, ahí no está la parte de incluir Mexicali, pero en efecto lo hemos hablado con la gobernadora en su momento para poderlo incluir en los proyectos que estamos planteando. Continuamos con Juan Enrique Campos, Ecos del Valle. ¿Qué tal, candidata? Bienvenida a Baja California, Enrique Campos. La situación, usted en diciembre pasado vino a Ensenada, Rosarito principalmente, donde se mencionó el tema del agua y dijo que se iba a tratar ese tema del agua, que es un problema de Baja California, porque es un derecho también el agua. Ahora bien, el asunto no solamente es el agua, sino subir el agua a Tijuana, Ensenada y esos sitios, y aparte el déficit de energía eléctrica que todo el tiempo en Baja California ha existido. ¿Cómo se va a solventar ese déficit de energía eléctrica que hay? Si bien es cierto, se está haciendo la planta fotovoltaica ahí en Puerto Peñasco y un 80% de ello se va a quedar aquí en Baja California, pero ¿qué planes, qué otros planes hay para solventar este problema? Y si una extensión, la clase trabajadora en el Valle de Mexicali necesita mucho lo que son las estancias infantiles, son mujeres, madres de familia, los candidatos que están ahorita en los puestos de elección, se les ha platicado y sí se necesita mucho apoyo en todos esos lugares. ¿Qué se podría hacer por esas madres trabajadoras que son madres y padres y se van a trabajar desde las 3 de la mañana al campo? Sí, sobre el tema de la electricidad, la península de Baja California ha estado históricamente fuera del sistema interconectado nacional. Ahora con las plantas de Puerto Peñasco se ha construido 1 gigawatt y el objetivo es llegar a 5 gigawatts, nosotros la vamos a llevar a 5 gigawatts y ahí tiene que venir la línea de transmisión hacia Baja California, que ya ha iniciado y esperemos que se concrete y si no, pues lo vamos a concretar nosotros. Y la idea también es ampliar las fuentes renovables en la península, que es pues un objetivo desde hace muchos años. Tiene que tener una parte de generación de base para el consumo de energía, pues el consumo de energía no es el mismo durante todas las horas del día, y además la generación con renovables, particularmente la fotovoltaica, pues solo genera cuando hay luz solar, entonces se le llama intermitente. Entonces tiene que tener una compensación y estamos trabajando en ello. Nos va a tocar inaugurar de Comisión Federal de Electricidad, que ya inició una serie de obras, alrededor de 9,000 megawatts, y si está la interconexión, pues va a permitir también más desarrollo de las renovables en Baja California. Bueno, y sobre el tema de… Nosotros no le llamamos estancias infantiles, primero porque es un nombre que pervirtió Felipe Calderón. No solamente por el tema de la guardería ABC, sino porque se volvió un negocio, porque era la subrogación de un derecho o de un servicio que debería tener el Estado. Y en esta subrogación, como en muchas otras privatizaciones, pues vino un proceso de corrupción muy grande. El presidente lo que hizo fue ya no tener estas estancias que eran subrogadas y lo sustituyó por este apoyo directo a las madres trabajadoras. Yo en los 100 puntos que presenté en el Zócalo hablé de un sistema de educación inicial, porque no creo en las guarderías, porque quiere decir guardar a los niños, aunque yo fui a una guardería desde los 8 meses. Mi madre siempre trabajó, mis hijos fueron a guarderías, yo fui a guardería del ISSSTE, mis hijos fueron a guardería del Seguro Social. Entonces, hoy la visión es distinta, es una visión incluso pedagógica,
de que los niños desde la primera infancia no solo requieren cariño, cuidados, sino también inicia su proceso de aprendizaje. Y en esos 100 puntos hablé de que la educación inicial va a iniciar, en particular para las mujeres de la maquila y para las mujeres jornaleras agrícolas. Entonces, tanto en Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, ahí vamos a iniciar con la educación inicial, vinculada con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias. Continuamos con Antonio Arbizu, Temple Social, Mexicali. Adelante, Antonio. Sí, buenas tardes. El nearshoring es algo muy importante en la frontera norte porque el tema de las maquilas. Hay puntos importantes que tocan los empresarios. Es el tema de una educación que exige los tratados internacionales, las energías que ya lo tocó. ¿Qué opina sobre este tema y cuáles serían sus proyectos para pues, fortalecer este tipo de comercio? Sí, nosotros tenemos un proyecto de polos de desarrollo para el bienestar que estamos trabajando. Inclusive hay diversos empresarios que nos están ayudando. Lo coordina Altagracia Gómez, que es una empresaria que la incorporé como parte de los diálogos por la transformación. Es muy importante que las inversiones se den de acuerdo al ordenamiento territorial. En un lugar en donde no hay agua, pues no puede haber empresas que tengan un alto consumo de agua. Puede haber otras empresas, pero no necesariamente aquellas que consumen agua, como el tema de la cervecera que conocemos aquí en el caso de Mexicali. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una planeación de acuerdo a la vocación territorial, los recursos naturales del país. Entonces, Baja California tiene un enorme potencial por la cercanía con Estados Unidos y además por que aquí hay muchísima capacitación y formación de las y los trabajadores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues orientar a que en esta zona haya inversión a partir de las vocaciones territoriales de Baja California y de los recursos naturales. Entonces, estamos trabajando en ello y va a haber energía y se van a poder desarrollar para que haya empleo. Ahora, el objetivo no solamente es generar empleo, ese es, digamos, el gran tema de las maquiladoras, que hoy, por fortuna, por el aumento del salario mínimo, pues ganan 3 veces de lo que ganaban en 2018. Pero en realidad, lo que nosotros necesitamos no solo es generación de empleo, sino generación de bienestar. Entonces, la inversión tiene que venir acompañada de buenos salarios para los trabajadores y trabajadoras mexicanas y tiene que venir acompañada de vivienda, de escuelas, de hospitales, de centros de salud y de infraestructura para que el desarrollo sea completo. Y justamente eso es lo que estamos diseñando y planeando para poder potenciar la relocalización y su vínculo con la empresa nacional también, para que no solo sea la inversión extranjera directa, aunque es indispensable pues que tenga cadenas de valor desde la microempresa hasta la inversión extranjera. Okay. Continuamos con Mitzi Monge, Radio Patrulla, Aeropuerto Mexicali. En el tema de migración, doctora, que aquí es un estado donde se maneja lamentablemente mucho esta situación nacionales extranjeros. Contexto, hace unas semanas en Migración Estatal hubo posibles casos de corrupción. Quisiéramos saber cuáles son las acciones que están ustedes contemplando pues precisamente para que se trabaje y se evite este tipo de situaciones. Bueno, en migración ustedes saben cuál es nuestro planteamiento. Por un lado, nosotros tenemos que seguir insistiendo con Estados Unidos, independientemente de si llega el presidente Biden o el presidente Trump, en que la solución profunda y de fondo de la migración es la cooperación para el desarrollo. Vamos a seguir insistiendo en ello y tiene que entenderse porque no es poner muros, no es evitar solamente,
la entrada, sino que también pueda haber visas de trabajo y particularmente la inversión y el apoyo a los países en donde se expulsa personas no por gusto, sino principalmente por necesidad. Y la segunda, pues fortalecer el trato hacia los migrantes y los apoyos a los migrantes que necesitan en el proceso de recorrido por nuestro país. Por supuesto que también ofrecer que puedan quedarse en México, pero la gran mayoría de ellos lo que quiere es llegar a Estados Unidos. ¿De la corrupción en INAMI? Pues en cualquier lado hay que combatir la corrupción. Continuamos con Carla Bailón, Crónica y El Imparcial. Adelante. Candidata, muy buenas tardes. Dos preguntas. La primera sería en relación aquí en la frontera. En los últimos años pues se ha visto un incremento muy importante en cuanto al tiempo que se hacen las garitas. Saber si en su gobierno existe o hay alguna propuesta sobre este tema para agilizar los tiempos aquí en Baja California. Y la segunda es en relación al decreto del subsidio de las tarifas eléctricas. El presidente ya firmó para que esto sea de manera permanente, saber si ahora existe, en caso de ser presidenta, la posibilidad de que hacer algo similar a lo del IVA del 8% en la frontera norte. Serían las dos. Sí. Bueno, sobre la primera está la garita de Otay, que está bastante adelantada de este lado, necesita que sea igual del lado de Estados Unidos, y otros proyectos que tenemos de cruces fronterizos que tienen que agilizarse. Entonces, por lo pronto, la garita de Otay y otros cruces. Y además, digamos, el fortalecimiento de la revisión, particularmente de todo lo que tiene que ver con el transporte de carga. Que ahí tiene que haber, pues, hay mesas de trabajo hoy, pero tiene que haber más mesas de trabajo porque a veces el problema es que tardan mucho tiempo, no solamente porque hay demasiados, sino porque la revisión es muy tardada. Entonces ahí hay que trabajar con el gobierno de Estados Unidos. Y la otra era, perdóname. Eso se va a mantener, todos los apoyos a la frontera se van a mantener, eso tengan la certeza de que así va a ser. El subsidio a las tarifas eléctricas, y también lo mencioné el 18 de marzo, vamos a hacer un programa muy intensivo de uso eficiente de la energía, que no tiene que ver con, o sea, no solo es ahorrar energía pagando la luz cuando no la usamos, o los aires acondicionados cuando no los estamos usando, sino con sustitución de equipos, con aislamientos de las viviendas, que permitan pues disminuir el consumo de electricidad. Gracias. Continuamos con Gerson Martínez, La Voz de la Frontera. Candidata, ¿cómo está? Buenas tardes. Retomando un poco el tema de la tarifa eléctrica, uno de los compromisos que hizo Andrés Manuel López Obrador era analizar el tema de la tarifa 1F aquí en Baja California, reajustarla e incluso poder bajarla por el tema de los subsidios, tema que no se hizo. Si usted en sus compromisos de campaña está ese tema. Dos, si esta tarifa va a pasar no solo de decreto, sino que pasara a que ya sea o una ley o algo, aunque si emitió un decreto, otro presidente o presidenta podría tumbar el decreto, incluyendo el IVA y el ISR, que siguen siendo decretos que cada año tenemos que estar gestionando los gobiernos para que haya inversiones extranjeras confiables y que puedan venir a invertir. ¿Qué compromiso específicamente de campaña hay en estos tres puntos? Sí, vamos a ver cuáles son los mecanismos jurídicos para que puedan mantenerse los apoyos que se dan a la frontera, más allá del decreto. Y la otra es juntar las dos, por eso hablo de eficiencia y de disminución de la tarifa eléctrica. El tema es que sigue aumentando por el aumento en las temperaturas el consumo de aires acondicionados. Entonces hay que trabajar en la disminución de la tarifa y al mismo tiempo en que consumamos menos electricidad sin tener que reducir el bienestar que nos da un aire acondicionado. Entonces vamos a trabajar en las dos al mismo tiempo, particularmente, por ejemplo, en Mexicali, que es una de las zonas de mayor temperatura de nuestro país, pero hay otras también. Entonces se tiene que trabajar en ambos. Entonces vamos a apoyar a los habitantes de Mexicali y todo Baja California. Estamos trabajando en ello, pero tiene que venir asociado al ahorro de energía. Continuamos con
Rosa León Castro, Imagen Radio Baja California. Adelante, Rosa. Está atrás de ti. Gracias. Doctora, buenas tardes. Del 2018 al 2024, el gasto de pensiones de la Federación habría crecido 2.7 veces más que sus ingresos. ¿Pueden las finanzas públicas hacer frente al gasto de programas sociales y pensiones? Y lo saco porque ahorita es tendencia el tema de las AFORES y es muy preocupante, doctora. Me encantaría que pues hubiera becas, ¿no?, para los niños, para las madres, etcétera, pero me preocupa mucho el estrés que tienen las finanzas públicas y si tiene usted en plan, en puerta, una reforma fiscal de fondo para poder tener más ingresos en nuestro país. Gracias. Sí, lo he contestado varias veces, no tenemos en puerta una reforma fiscal. Nuestra política, ustedes la conocen, es la austeridad republicana. Este año hay dado que se van a terminar las obras estratégicas del presidente, el Tren Maya, el Interoceánico, refinería y otras obras estratégicas, el presidente de manera muy responsable decidió que ese gasto no fuera para el próximo año. Entonces va a haber suficiente recurso para los programas sociales y para todas las obras que estamos planteando en los 100 puntos y sin déficit y sin grandes endeudamientos. Sí, este año es particular por lo que le explico, pero no somos irresponsables en el uso del gasto. Va a haber como hasta ahora, una enorme responsabilidad en el gasto público y en la estabilidad financiera y económica del país. Continuamos con Claudia Aguirre, Expresión Sonora. Doctora, bienvenida a Baja California y a Sonora. Yo le quiero hacer dos preguntas. Primero, es el conflicto diplomático que existe en Ecuador. Por una parte, la ambigüedad con la que está manejando la oposición el tema. Por una parte sale Lili Telles pidiendo disculpas al presidente de Ecuador. Después sale Mario Fabio Beltrones Rivera diciendo que es un hecho condenable. ¿Qué opina usted al respecto? Y también pues soy orgullosamente de San Luis Río Colorado y por aquí, por San Luis Río Colorado, es cuando va a iniciar su gira por Sonora. Sin embargo, siempre nos han tenido considerados como que somos de Baja California. ¿Qué le puede decir a los sanluisinos al respecto? Ahora en su primera visita como candidata y seguramente después como presidenta de la República. Gracias. Sí. Lo que ocurrió en la Embajada de Ecuador, de México en Ecuador, lo dije en las redes sociales y lo he repetido, es completamente condenable. Viola todos los protocolos internacionales y es una violación a la soberanía de nuestro país. No tiene otro nombre y además vimos las escenas deleznables que ocurrieron en la embajada y aprovechamos también para felicitar a nuestro cuerpo diplomático que actuó con una enorme valentía. Hasta ahí. Quien apruebe la violación de los tratados internacionales, ¿qué nombre tiene? Díganmelo ustedes. O sea, ¿cómo puede alguien defender la violación a un tratado internacional y la violación a nuestra soberanía? Hoy el presidente en la mañanera dijo que es equiparable a Santana y la venta de nuestro territorio. Y sobre San Luis Río Colorado, pues ya vamos a ir para allá para platicar, pero vamos a apoyar a Sonora. Vamos a levantar, mañana lo vamos a platicar, pasado mañana en Hermosillo. Vamos a seguir trabajando en el Plan Sonora. De hecho, aquí está Sonora Power, que creo que lo preguntó ayer en la mañanera. En el Plan Sonora, no solamente el tema de litio, sino tema de cobre. El Plan Sonora es uno de los proyectos más emblemáticos de futuro de nuestro país, porque incluye la producción, una cadena productiva hacia la electromovilidad, al mismo tiempo el desarrollo científico, el desarrollo educativo y el desarrollo comercial, porque tiene incluido también el desarrollo del puerto de Guaymas. Adelante, Dalila Sarabia, Animal Político. Hola
doctora, muy buenas tardes. Permítame insistir, ustedes, sus 100 puntos, tiene un programa muy ambicioso para poder dotar de vivienda a los mexicanos. El Lerma ya nos dijo que va a ser 1 millón de viviendas, no nada más 500,000 como era el inicio. Y en este contexto, y dado que la candidata de oposición, y por eso quisiera yo insistir, hace unos momentos hizo esta referencia que aquellas personas con dedicatoria a usted de 60 años o más y que no tienen una vivienda propia, y abro comillas, son muy güey. ¿Qué mensaje le podría usted mandar? Pero también qué mensaje le podría usted mandar a todas esas cientos, miles, millones de personas, sí mayores de 60 años, pero también jóvenes mayores, adultos jóvenes, que no tienen posibilidad de hacerse de un patrimonio? Sí, son 2 proyectos, la verdad es que no vale la pena entrar en un debate cuando ese es el nivel del debate. Lo importante aquí es que hay recursos en el Infonavit, ni siquiera requiere recursos adicionales del presupuesto público. Hay recursos en el Infonavit para potenciar el desarrollo de las viviendas. En la época de Fox se presumía de cientos de miles de viviendas que se hicieron, que después continuaron con Calderón, y fueron estos esquemas de vivienda que en realidad fueron negocios, no fueron viviendas, sino negocios, de viviendas aisladas fuera de los centros urbanos, en donde no había desarrollo ni de infraestructura ni de otras necesidades que tenían las familias, que han generado una situación de cerca de 600,000 viviendas abandonadas. Entonces nosotros no vamos a plantear un esquema de ese tipo. Lo que estamos planteando es que el propio Infonavit pueda construir las viviendas y otros esquemas también de acciones de vivienda como mejoramiento de vivienda, que lo hicimos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México yo destiné, además de la reconstrucción de viviendas del sismo del 17, que fueron cerca de 18,000 millones de pesos, y construimos 3 unidades habitacionales, además de rescatar la histórica ciudad perdida de Tacubaya, que durante 100 años había sido un área en una zona muy importante de la ciudad que había sido abandonada, y ahí hicimos la ciudad del bienestar, de la ciudad perdida a la ciudad del bienestar. Entonces, tanto para todos los que tienen seguridad social con el IMSS, como otros esquemas de vivienda que vamos a desarrollar. Entonces es un proyecto distinto, que el Infonavit construya directamente las viviendas. ¿Este nivel de debate de la candidata de oposición es desesperación, doctora? Yo no voy a tocar el tema, la verdad, ya hubo debate, vámonos con las propuestas y ya tocará el tiempo para el próximo debate. Oiga, y muy rápido, ¿acudirá usted al INE en la mañana? A ver, que termine y ahorita vamos. Ahí va. Ahorita me pregunta. Muy rápido. Ahora me pregunta. Muy rápido, doctora. Preguntarle si va a ir al INE. En la mañana, Gerardo Fernández Noroña mencionaba que probablemente tenga usted una reunión con los consejeros del INE para hablar particularmente de estos hashtags que se estuvieron manejando y que se siguen manejando en redes sociales, y si ya tiene algunas citas y hará alguna petición formal a los consejeros del INE, incluso que no estén dentro del set como lo estuvieron en este debate pasado, por favor. Sí, no voy a ir personalmente, se está pidiendo una cita, creo que ya se envió el oficio por parte del partido de Morena, del PT, del Verde y también de mi equipo de campaña. Se está pidiendo una cita para ese grupo. El comité de campaña, el presidente del Partido Verde, del Partido del Trabajo, o la representación del Partido Verde, el Partido del Trabajo y el presidente Morena. ¿Qué le tienen que cambiar, candidata? Hay un orden, vamos en por orden, favor, vamos con en calma, orden. con calma, por favor. Bueno, guardemos el compañeros, respeto, por por favor, favor, son tan amables. compañeros. Vamos en orden. Con calma y todos van a poder participar. No se enojen, por vamos favor. en orden. Orden. Okay. Orden. Salvador Corona, El Universal, adelante. Buenas tardes. Compañeros, por Con favor, respeto, Isaac, por favor. ¿por qué no hacemos algo?
A ver. No, A ver, por favor, no, compañeros. No, siéntate, ahorita te por favor, tomo. respeto. Toma asiento, por favor. Compañeros, por favor, Siéntate, respeto. siéntate. Compañeros. Isaac, ¿por qué no? Es que mira, sí se ha dado la palabra solo la prensa nacional. Entonces es muy importante que haya prensa local. Los compañeros lo están pidiendo y tienen Iniciamos con razón. prensa local, pero Entonces, si bueno. quieren, yo doy la palabra, si te parece. ¿Sale? Sigue A ver. Javier Mejía. No, doctora, Nada más les voy a pedir doctora, una cosa. nada más. Permítame. Nada más les voy a pedir algo. Vamos a tratar de que sea una sola pregunta para que podamos… Me voy con la pregunta, ¿Sí? doctora. Buenas tardes a todos. Ver, adelante. Rápidamente, doctora, en el tema de salud pública, rápidamente, y particularmente en el esquema de salud, el IMSS Bienestar, perdón. ¿Qué alcance va a tener este programa y, sobre todo, qué margen de maniobra en lo operativo y en lo financiero van a tener los gobernadores, particularmente el de Baja California? Esa es una pregunta. La segunda es, ¿cómo ha visto usted, rápido, cómo ha visto usted desde la Ciudad de México la actitud que ha asumido el exgobernador Jaime Bonilla al referirse particularmente a la gobernadora, y si es posible que se pudiera interceder para administrar las diferencias existentes y que, bueno, pues… A ver, el IMSS Bienestar es un sistema federalizado que está bajo la dirección, coordinación y presupuesto de un organismo público descentralizado dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, hay coordinación, pero la operación y el presupuesto son federales. Esa es la gran diferencia. La federalización, la descentralización del sistema de salud generó muchísimos problemas, entre otros mucha corrupción. El Seguro Popular en realidad era una distribución de recursos en donde está demostrado que en algunos lugares un medicamento se compraba en un valor y en otro 20 veces el valor del mismo medicamento. Hay personas presas, incluso exgobernadores, justamente por el Seguro Popular, por la corrupción. Entonces, el IMSS Bienestar lo que plantea es un sistema federalizado. Los estados se quedan con una parte del sistema, digamos, de el trabajo de la salud, tiene que ver con la medición epidemiológica, algunas cuestiones de prevención y algunos otros temas. Pero la operación de centros de salud, de hospitales, queda en el IMSS Bienestar. Van separados, vamos separados en una buena parte aquí en Baja California, vamos separados. Sí, bueno, pues hay diferencias, ojalá no las hubiera, pero bueno, hay estas situaciones y realmente yo apoyo completamente a la gobernadora Marina del Pilar y en este caso en Baja California pues viene separados. Ok, continuamos con Trinchera News, que pidió la palabra desde allá. Candidata, el tema de la autocrítica, Andrés Manuel, lo que ha hecho en estos 5 años, ¿todo está bien? ¿No le cambiarías una coma? ¿Qué le vas a imprimir en particular tú como presidenta si llegas a ganar, candidata? ¿O todo va a ser igual a lo que deje Andrés Manuel como candidato, bueno, como presidente? Bueno, pues nos va a tocar otro periodo, ¿no? A él les va a tocar gobernar del 18 al 24. A nosotros nos va a tocar gobernar porque vamos a ganar la elección. Nos va a tocar gobernar del 1 de octubre del 2024 al 1 de octubre del 2030. Es una nueva etapa, pero va a continuar la transformación en nuestro país y vamos a avanzar con la transformación. Y él pues tiene sus particularidades como persona y yo tengo mis particularidades como persona. En los 100 puntos hemos hablado de acelerar la transición energética. El presidente hizo las universidades del bienestar, las vamos a fortalecer y aparte vamos a hacer nuevas universidades. Entonces a él le tocó la ruptura del viejo régimen a la construcción de un nuevo país y afortunadamente nosotros con eso vamos a seguir avanzando. A ver, para mí es un honor estar con Obrador. Okay.
Continuamos con Jorge Buenas Heras. tardes, doctora. Jorge Heras, Capital, Ciudad Capital. ¿Qué tal, doctora? A ver, compañeros. Con calma. ¿Qué tal? Doctora, ¿qué tal? Jorge Heras de Ciudad Es Capital. el calor de aquí de Norte. Mexicali. Doctora, dos temas, pero el primero de la Agencia Federal de Anticorrupción. Nos quedamos con ganas de que lo explicaran en el debate, sabemos que no había el tiempo suficiente, pero sí que lo planteara toda vez que, pues bueno, dentro de la narrativa de la 4T y dentro de las acciones es el combate a la corrupción, pero en Baja California, el anterior gobierno estatal vimos un embate y cómo desarticuló el sistema anticorrupción al grado que ahorita no tenemos un sistema estatal anticorrupción que funcione. ¿Cómo le harían? Y sobre todo, por ejemplo, ¿qué pasaría al ser una reforma constitucional con la Fiscalía Anticorrupción? ¿Cómo lo trabajarían con las entidades federativas? Porque sería el proyecto más ambicioso en temas de anticorrupción. Y por otro lado, el decreto… El proyecto más ambicioso en temas anticorrupción es los 2.4 billones de pesos que ha ahorrado el presidente de la corrupción para destinarlo a apoyos sociales convertidos en derechos y a las grandes obras estratégicas. Y nosotros vamos a seguir con la austeridad republicana. Esta institución o este instituto, ni siquiera lo planteé directamente yo, sino fue resultado de una serie de mesas de trabajo para poder seguir erradicando la corrupción en otros lugares donde se encuentre. Entonces se planteó esta agencia que concentra información de distintas instituciones y que su esquema sancionador pues es por la vía penal con la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales o por la vía administrativa con el Tribunal Superior de Justicia Administrativa. ¿El decreto Autochocolates va a continuar en su gobierno? Sí, va a continuar. Continuamos con Rosa María Méndez, MF Noticias. Sí, candidata de este lado. Rápidamente nada más para comentarle, históricamente se ha dicho, que yo entiendo ya está rebasada la frase de el sur descansa, el centro piensa, el norte trabaja. Siempre se ha criticado a los gobiernos los centralismos a la hora de la distribución del recurso. Nos llega muy pocos a los estados y mucho menos a los municipios, que son el ente principal y de enfrentamiento hacia el propio ciudadano. ¿Va a haber alguna reorganización para evitar algún tipo de obras y de ocurrencias del centro y hacia el norte también visualizar que hay una problemática? Una. Dos, rápidamente, las universidades. Yo soy universitaria de cepa, cimarrona de corazón. Y en ese sentido decirle, ¿va a haber recurso o van a seguir creando universidades como el caso de Benito Juárez o habrá recursos también para las universidades estatales que a veces se rascan con sus propias uñas para poder sobresalir? Ese sería todo. No va a haber ocurrencias. En nuestros gobiernos no hay ocurrencias. O sea, no sé por qué planteas ese tema. Yo siempre lo he dicho, no, nosotros somos una federación. Esta idea de que el recurso que se genera se quede en el Estado, pues no seríamos un país. Hay estados que tienen mucho menos generación de recursos por una pobreza histórica y que gracias a la compensación del recurso público pues tienen hoy desarrollo, como por ejemplo las grandes obras estratégicas y el Sembrando Vida y otros programas que se han hecho en el sur-sureste de nuestro país. Aquí a Tijuana se le ha apoyado mucho, por ejemplo, con obras como el viaducto que se está haciendo. Entonces, yo pienso que en realidad hay que apoyar con proyectos específicos, más que un cambio sustantivo en la manera de distribución de los recursos. ¿Y las universidades públicas van a recibir los recursos? Sí, también con su autonomía, no me voy a meter en su autonomía, pero las universidades también tienen que hacer pues sus propios proyectos de austeridad republicana, es decir, muchas veces los recursos se quedan arriba y no llegan abajo. Entonces, claro que va a haber recursos para la educación superior, pero esos recursos tienen que ir a las actividades sustantivas de la educación superior, a la docencia, a la investigación y a la difusión de la cultura. ¿El Tren Maya no fue una ocurrencia? No fue una ocurrencia. Ok, muchas gracias. Continuamos A ver, voy a dar tres más. Mañana vamos a estar aquí en Baja California porque ya vamos rápido, vamos ya tarde a San Luis Río Colorado. Vamos por favor con Ana Julia Contreras desde aquí. Sí, Mañana. muy buenos días. A mí me quisiera preguntar el tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador en su campaña se comprometió a unir el tema de Baja California con Baja California Sur a la ampliar la carretera. Sin embargo, esto no ocurrió. ¿Usted podría cumplir con este compromiso del presidente?
Le digo porque los tractocamiones dicen, los conductores dicen que no pueden llevar llantas de repuesto, sino espejos de repuesto. ¿Qué nos dice de ese Sí, tipo? lo planteé ahora cuando llegué, fue el primer planteamiento que hicimos, está dentro de los 100 puntos. Correcto, continuamos con Andrea Celeste, California Medios. Pero uno por acá para que la última de este lado. Candidata, el pasado 4 de abril se cumplen 14 años del terremoto del 2010 aquí en Mexicali, Baja California. Ahí se prometió en esa administración panista, inclusive como presidente Felipe Calderón, en construir un hospital de especialidades. Se colocó la primera piedra en 2 ocasiones, hubo el evento, ya había el recurso y se ha pateado el bote hasta la fecha. No contamos con ese hospital de especialidades porque pues ahí se quedó esa piedra y yo creo que ya con los vientos y todo ya se desapareció, ¿no? ¿Se tiene algo planeado al respecto? Porque hay un recurso en Banobras al respecto. Sí, más que haber un recurso en Banobras, ahora se está haciendo inversión, si no que me corrijan aquí mis compañeros, en el Hospital General de Tijuana, para el IMSS, y en Ensenada, en el caso del ISSSTE. Y vamos a ver ahí con la gobernadora ahora que lleguemos para poder fortalecer el IMSS Bienestar tiene esa gran virtud, además de darle apoyo al IMSS y al ISSSTE, que tiene la posibilidad de desarrollar a partir de una planeación de las necesidades de nuestro país, dónde se requieren hospitales de especialidad, dónde hospitales generales. Nosotros vamos a dedicar muchos recursos a la atención primaria de la salud para evitar que se llegue a los hospitales. Entonces, no te contesto exactamente sí, sino vamos a platicarlo con la gobernadora para ver las necesidades acá. Muchas gracias. Cerramos con Mario Palacios, Noticia Conexión. Gracias, candidata, buenas tardes, gracias. Simplemente preguntarle, si llega usted a Presidencia de la República, ¿tendremos certeza los mexicanos de cualquier índole de la sociedad de libertad y respeto a la propiedad privada? Qué bueno que lo preguntas, porque es increíble la campaña sucia que se hace contra nosotros. A ver, ¿cuándo hemos hablado de que estamos en contra de la propiedad privada? ¿Cuándo? Empecé diciendo que vamos a hacer un programa de regularización de la vivienda y de construcción de vivienda. Entonces, nunca hemos estado en contra de la propiedad privada, nunca. Es más, les voy a decir más todavía. Esta idea de que la democracia la defiende el PRIAN, pues, ¿quién hizo los fraudes electorales en nuestro país? ¿Quién compra votos? ¿Quién históricamente provocó el fraude electoral del 88, del 2006 y del 2012? Entonces, quien defiende la democracia somos nosotros. Las libertades las defendemos nosotros. ¿Quién defiende que no haya represión, que no se use el poder del Estado en contra de los movimientos sociales? Nosotros. Entonces nosotros defendemos las libertades, la democracia y el bienestar del pueblo. Muy distinto a lo que ocurrió durante 36 años en nuestro país, que estuvo plagado de fraudes electorales, de un magnicidio y además del empobrecimiento del pueblo de México y de una probadísima corrupción. No somos iguales, pero sí defendemos la propiedad privada. Está en nuestra Constitución. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos vamos al próximo meeting. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. A ver, deja que, porque le quitaste la palabra. Un segundo, por favor, denme un segundo. Doctora, buenas tardes. El Consejo General del INE ya Sentados, batió por la favor, propuesta de Xóchitl Gálvez de pues no usar los programas sociales en la campaña. Dice que ya hay una ley que combate los delitos electorales. Entonces, ¿cuál sería su opinión? Y la segunda, pues sería, pues que va a analizar quitar o no las mañaneras en este momento. Ayer lo dije, que me parecía que quitar las mañaneras, además de que ya lo decidió el Tribunal Electoral, es un absurdo y además es autoritario porque es quitarle la posibilidad de expresión al presidente de la República. Y nosotros estamos por la libertad de expresión. Y segundo, en el otro tema, pues es que así es. O sea, ellos
hablan de que los programas sociales son temporales y quieren que el INE haga una campaña para decir que los programas sociales no se van a quitar. No, pues eso le corresponde a cada candidata, a cada partido político defender sus posiciones. Y los únicos que por convicción defendemos los programas y los derechos del pueblo somos nosotros, somos Morena. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, muy buenas tardes y nos vemos en un próximo momento. Gracias, qué amable.